Si podemos inclinar nuestros rostros para orar, Padre, te pedimos que seas tú quien nos muestre, quien nos enseñe, Padre Yahweh, tu palabra, que nos hables a la vida y al corazón de cada uno de nosotros, que nos muestres, Padre Yahweh, tu camino, y que por sobre todas las cosas, Padre Yahweh, podamos ser un pueblo obediente, un pueblo, Padre Yahweh, que tome en consejo tus ordenanzas, tus estatutos, tus principios, y que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, no solamente que podamos entrar en la tierra, en las promesas, en las bendiciones que tú nos has dado, pero que también podamos ser un pueblo que enseña, lleva la enseñanza y la instrucción a una siguiente generación. Que una generación que se pueda levantar, que pueda creer en ti, Padre Yahweh, y que tenga tu palabra, tus principios, y que tus principios, Padre Yahweh, sean el modelo, la guía que cada uno necesita para poder ser dirigidos. Que sea tu palabra, tu enseñanza, tu instrucción en nuestras vidas, y que esa sea nuestra guía para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua, y todos decimos amén y amén. Sabes, vimos parte de la semana pasada, vamos al libro de Deuteronomio, y parte de esta porción comienza en el capítulo 3, versículo 23 al capítulo 7. Pero vemos cómo parte desde el comienzo, desde el libro de Deuteronomio, una de las cosas que tú y yo podemos mirar son los relatos, o podríamos decir son los relatos de Yahweh, de Moisés, sabiendo, entendiendo que le quedaba poco tiempo para entrar, y que aún una de las cosas que tú y yo podemos mirar o entender es que Moisés no iba a entrar, o no entraría a aquella buena tierra, que Yahweh le había dado, que Yahweh le había prometido. Y vemos que una de las cosas que ciertamente muchas veces miramos, sabes, hay una parte en el libro de Números en el cual dice la palabra, dice que Moisés era un hombre piadoso o humilde, más que todos los hombres sobre la tierra. Y vemos una de las cosas que ciertamente había algo en la vida de este hombre de Moisés, mas sin embargo también la palabra nos muestra, nos enseña que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para la enseñanza, para la instrucción nuestra, para que a través de ella tú y yo tengamos el consuelo y la esperanza a través de las Escrituras. Y cada una de las cosas que tú y yo podemos mirar, o acontecimientos escritos en el Antiguo Testamento, fueron dados para enseñanza y para instrucción nuestra. ¿Cuántos entendemos eso? Cada parte que tú y yo podemos mirar a través de estas palabras, o si tal vez muchas veces no tocamos toda la porción o toda la parashá, hay cosas que brincan o resaltan a la vida o a nuestros corazones, y que el Padre nos quiere mostrar y enseñar algo a través de su palabra. Y parte de lo que tú y yo podemos mirar en la vida de Moisés fue escrito para nuestra enseñanza. Qué importante cuando yo miraba esta parte en el libro de Números, hablando de la vida de este hombre de Moisés, que no había un hombre igual sobre la tierra, o no ha habido otro igual como Moisés sobre la tierra. Podemos mirar que ciertamente por el hecho, por el acto de desobediencia, que si bien podemos entender cuando la palabra habla y dice, cuando Yahweh le dice a Moisés, basta ya de este asunto, no es en un sentido en el que muchas veces nosotros podríamos conocer, no es como si Yahweh le estuviera hablando, diciendo a Moisés, ya no me molestes más acerca de esto, sino una de las cosas que podemos entender es que Moisés sabía verdaderamente cuál era el corazón de Yahweh. Que Yahweh es un Elohim amoroso, un Elohim misericordioso, y que ciertamente Moisés pudo encontrar, si tú y yo podemos mirarlo o entender, hubo consecuencias sobre la vida de Moisés por el hecho de que dice la palabra, una de las consecuencias de las cuales una de las cosas que no entraron, o que Moisés no entró, fue por causa de la desobediencia. Cuando Yahweh le mandó a Moisés que le glorificara delante de todo el pueblo, mas sin embargo vemos que Moisés, en lugar de hablarle a la roca o a la peña como Yahweh le había ordenado, habló al pueblo y le dijo, pueblo rebelde, ahora verán si sale agua. Y vemos cómo golpeó la peña,
y vemos que ciertamente brotó agua sobre la peña y hubo el resultado, si tú le quieres llamar, el resultado fue el mismo, o sea, brotó agua sobre la peña y muchos pudiéramos pensar, bueno, ¿cuál es la diferencia si al final de cuentas el resultado fue visto? O sea, el propósito era que brotara agua sobre la peña, brotó y salió agua sobre la peña, no importa tal vez cuáles fueron los motivos, las circunstancias, pero el resultado fue el mismo. El resultado tal vez fue el mismo, pero muchas veces tú y yo tenemos que entender que no es por nuestros logros, no es por las cosas o por nuestra fuerza que podemos lograr las cosas. Tal vez podemos mirar el resultado de las cosas, pero al final de cuentas tal vez no es lo que Yahweh deseaba o lo que Yahweh tenía preparado para nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? Que parte de lo que Yahweh le había ordenado al pueblo, a Moisés, era que le glorificara delante de todo el pueblo, y que una vez que lo glorificara era que el pueblo pudiera entender quién estaba proveyendo y llevándoles el agua que ellos necesitaban. ¿Quién era? Era Él. Vimos entonces que estos mandamientos en el libro de Deuteronomio, o vemos dentro del libro de Deuteronomio, hay mandamientos que fueron dados a una generación en el desierto. Vemos que nació una generación en el desierto, sale la primera generación, o vamos a llevar el pueblo de la tierra de Egipto, muere ese pueblo en la tierra de Egipto y nace una nueva generación en el desierto. Y a esta nueva generación en el desierto es la que Yahweh le está dando estas palabras o estas instrucciones para que no fueran como sus padres, que habían perecido y que habían muerto en el desierto. Que si vemos más adelante en el libro de Deuteronomio, ahí mismo en el capítulo 4, creo que es capítulo 6, dice la palabra, dice, y esta palabra que yo te ordeno las enseñarás a tus hijos en todo tiempo, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y vemos que salieron, ciertamente salen, muere ese pueblo. No logran entrar a causa de sus murmuraciones o a causa de su constante queja delante del pueblo, que era un pueblo quejumbroso, era un pueblo quejoso. Y se enfrentan en diversas pruebas y que están por delante de ellos, que están delante del pueblo. Que cuando sabes muchas veces por las emociones o los descubrimientos o por el interés que muchas veces podemos mirar a través de la palabra, de las escrituras, pero cuando vienen las pruebas, ¿sabes? Cuando vienen, a veces está esa alegría y esa emoción cuando descubrimos cosas nuevas, cuando miramos y cuando el pueblo y cuando el Padre nos empieza a mostrar y revelar cosas nuevas. Pero cuando vienen las luchas y las adversidades que están por delante de nuestras vidas, viene el descontento. El descontentamiento en nuestras vidas, y es cuando el pueblo muchas veces de esta manera, el pueblo, a pesar de que había salido de la tierra de Egipto y miraron los prodigios, los milagros que Yahweh tenía para ellos, pero aún en medio de ese peregrinaje había circunstancias que el pueblo tuvo que enfrentar, y en medio de esas circunstancias que el pueblo tuvo que enfrentar vino la queja o vino el descontentamiento delante de la vida en reclamación en contra de Moisés, y muchos de ellos era ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o ojalá hubiéramos muerto en este desierto. Y sabes, muchas veces eso sucede en nuestras vidas. Una vez que el Padre nos rescata y nos saca, y hay una vida por delante que tú y yo tenemos que caminar, y una vida que está hacia adelante nuestro, pero en medio de esa lucha, en medio de esa vida que tú y yo tenemos por delante, la misma palabra Yahshua dijo, porque en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí, que yo he vencido al mundo. Y en medio de ese andar y de ese caminar, tal vez algunos más que otros, y otros van comenzando, pero en medio de ese andar, de ese caminar que tú y yo tenemos en esta vida con Él, de una vez que nos rescató, que nos sacó de este mundo de tinieblas, ¿sabes? Hay luchas y hay adversidades por delante. Y que todo lo que fue escrito sirve para nuestra enseñanza, para no ser como lo fue este pueblo. ¿Cómo actuamos nosotros en la vida cuando vienen las adversidades, cuando vienen las luchas, cuando vienen las aflicciones? ¿Somos como este pueblo quejumbroso, quejoso? ¿O somos un pueblo que hemos aprendido a darle gracias al Padre por las luchas, por las circunstancias que vienen? Porque podemos entender y saber que al final de esas circunstancias tú y yo podemos mirar la luz al final del túnel, de poder estar seguros de que Yahweh ha caminado con medio de nosotros, de que así como iba con el pueblo, ¿sabes? El pueblo, Yahweh nunca abandonó a su pueblo. Aunque dice la palabra que aunque tú y yo somos infieles, dice la palabra, dice que Yahweh sigue permaneciendo fiel ¿para con quién? Para con nosotros. Porque su palabra dice, porque nunca te dejaré y nunca te abandonaré.
El Padre siempre en nuestras vidas ha sido fiel a nosotros. Aunque muchas veces hemos sido infieles. Y somos humanos y la regamos y podemos fallar en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Sabes? El Padre nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado. Aunque el pueblo le había sido infiel y le había dado la espalda en muchas circunstancias, quejándose por las circunstancias que ellos vivían, por las cosas que venían a sus vidas, en medio de todo Yahweh nunca los abandonó. Dice la palabra, dice que cuando anduvieron por el desierto, dice su palabra que el calzado nunca se desgastó ni la ropa de ellos sufrió desgaste. Yahweh estaba encuidado y en control de todas las cosas, en cada circunstancia. Y aunque el pueblo permanecía fiel, ahí iba la nube guiándolos. Al final la columna de fuego y la nube en medio de la noche iba guiándolos. Eso era para dar dirección. Sabes, en los tiempos en el desierto hay lugares que son muy fríos. Puede haber un calor tan abrasador en medio de los desiertos, y a veces me gusta mirar parte de los, ¿cómo se llama? De historia y de cosas así que pasan muchas veces en la tele, y lugares de supervivencia y cosas así. Y a veces puedes mirar que hay gente que anda por medio de los desiertos, y en los documentales tú puedes mirar que es en medio de las noches, es un frío a veces tan fuerte que les puede venir hipotermia si no se cubren de una manera bien, pero aún así pasa la noche y sale el sol y es un calor abrasador. O sea que no se lo pueden quitar con nada. Y Yahweh en medio de todas las cosas, Yahweh tiene el control de todo. En medio del desierto, dice la palabra, que iba la columna de ellos para guiarlos. No solamente traía calor, pero también, sabes, el fuego te protege de los animales o de las circunstancias o aquello que está alrededor tuyo, para darte protección. Pero la columna de nube que iba durante ellos en el día era para darles sombra, para que el calor no fuera tan tremendo sobre sus vidas. Y nunca sufrieron el desgaste. Sabes, en medio de las luchas, cuando tú y yo pasamos, ¿cuántos hemos tenido luchas y batallas en nuestras vidas? Y vuelvo a decir, algunos más que otros van a decir, yo a veces me he topado gente que me dice no, o he hablado con gente que realmente tienen una vida más por delante. Y me han dicho, no, a veces o pastor, o dice, no, y lo que queda por delante. Y yo estoy de acuerdo con ellos porque sé y entiendo que ellos llevan una vida más por delante de la que yo he vivido. Y que va a haber cosas al final y en el camino que tal vez nunca he enfrentado y que nunca he visto y que las voy a tener que enfrentar. O que muchos de nosotros las vamos a tener que enfrentar. Y muchos llevan un camino un poco más largo, otro más corto, pero el proceso es el mismo. De poder entender que en medio de todas esas circunstancias podamos tener la certeza y la seguridad de que Yahweh siempre ha permanecido y ha sido fiel a nosotros. Y aunque puede venir la queja, el descontentamiento, Yahweh sigue estando ahí para su pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso es lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y vemos que 34 días tal vez aproximadamente era el tiempo que le faltaba, y Moisés estaba a punto de que su tiempo sobre esta tierra pudieran culminar. Y Yahweh dice, levanta a un hombre que pueda guiarlos y pueda introducirlos a esta tierra. Y vemos que una de las partes donde empieza esta parashá, dice la palabra, dice que con Moisés suplicó para poder entrar a aquel lugar. Y sabes, muchas veces podemos hablar y decir, bueno, muchas veces así sucede en nuestras vidas. Muchas veces fueron 40 años desde el tiempo de la niñez, de la vida de Moisés, hasta el tiempo de un crecimiento cuando fue tomado por la hija de Faraón, habitó en la casa de Faraón, fue instruido en la casa de Faraón. Vemos después el altercado que tuvo con el egipcio cuando mató a uno de ellos y huye. Y fueron 40 años. Y en esos 40 años Moisés recibe una formación y una preparación en su vida
para que a lo largo de esos 40 años tal vez podemos tener muchas cosas por las cuales Moisés pudo haber pasado, pudo haber enfrentado, pero fue un proceso, ¿sabes? El Padre siempre desea prepararnos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Padre siempre va a prepararnos para las cosas que están hacia adelante de nosotros. No solamente tomó a Moisés y le dijo, Moisés, anda, ve con esta tu fuerza y preséntate a Faraón y dile que yo voy a sacar a este pueblo. Fueron 40 años. Se presenta delante del Faraón, lo saca con mano poderosa, con fuerzas grandes, con prodigios. Y fueron otros 40 años en medio del desierto, acompañando al pueblo, para que el pueblo pudiera llegar y cruzar hasta la tierra prometida. Vemos que por su queja y por su constante murmuración, el pueblo no entró y esa generación pereció en el desierto. Y nace una nueva generación. Qué importante es para nosotros poder entender que las cosas en esta vida tienen un costo. ¿Cuántos entendemos? Porque muchas veces hablamos de esa segunda generación que entró y poseyó la tierra, pero ellos no anduvieron por 40 años en ese desierto. Si bien fue un pueblo que se quejó y fue el trato de Yahweh para con su pueblo y los pasó por esos 40 años para mirar qué es lo que había en sus corazones, si obedecerían, si no le obedecerían, pero al final de cuentas fue un proceso que ellos brincaron y que no llevaron a cabo. ¿Qué es lo rescatable para nosotros? Una enseñanza de vida. Que las cosas en esta vida se pagan en un precio y que todas las cosas cuestan en esta vida. De poder entender y de enseñar a nuestros hijos que las cosas que verdaderamente tienen valor y que son verdaderas son aquellas que provienen del Padre. Que tienen un valor, un perdurable y mayor peso de gloria, como dice la palabra o como dicen las Escrituras. Ellos entraron. Y vemos que ellos cuando entraron a la tierra, Moisés se encuentra relatándoles todo lo que estaba escrito y empieza a ser como una historia, un relato de todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel para que no fueran como sus padres. Mas sin embargo, vemos que tal vez la enseñanza que Moisés les estaba dando les entró por un oído y salió por el otro. Una de las cosas que tú y yo podemos mirarlos, hay 70 mandamientos que están escritos en esta nueva libro de Deuteronomio, que no los encuentras en otros libros, ni en el libro de Números, ni en el libro de Levíticos, pero que están escritos ¿dónde? En el libro de Deuteronomio, porque era una preparación, una enseñanza, si tú le quieres llamar, de Moisés para el pueblo, y dándoles otros mandamientos para que cuando ellos entraran y poseyeran la tierra, ellos pudieran conducirse de una manera que fuera agradable delante de los ojos de Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Parte de ellos, de esos mandamientos que tú y yo podemos encontrar, es el Shema. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. ¿Qué es lo principal que tú y yo necesitamos como personas? Si bien son 70 mandamientos, pero parte de ellos cuando Moisés les empieza a dar, el pueblo le empieza a decir, escucha, oh Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Qué importante es para nosotros. Él dijo conmigo, o voltea con la persona que está a tu lado, el aprender a escuchar. El oír, todos escuchamos, ¿sí o no? Todos me están escuchando aquí, mas no sé si todos me están oyendo. Tú puedes estar aquí, puedes escuchar un ruido de un carro y puedes identificarlo, pero tal vez no todos no todos agudizamos, si tú le quieres llamar el oído, o no todos oímos. Es como la mamá, siempre utilizo este ejemplo, pero perdóname que lo vuelvo a decir cada vez que hablo acerca o referente a ello. Es cuando a veces todos son padres, yo he tenido la dicha de ser padre ya también. Pero ¿cuántos no nos hemos topado que le hablas al hijo o a tu hija, según sea el caso, y le hablas y parece que le hablaste al viento? Y no es porque haya una rebeldía en el corazón del niño o en el corazón de la niña, pero simplemente no te escuchó, pero no te puso atención al mensaje que tú le estabas dando. No sé si me estoy explicando. Como la mamá que dice, que pasa y le dice, puedes arreglar tu cama, puedes atender tu cama o puedes recoger tus juguetes. Y el niño dice, sí, pero no sé por qué le dijiste. Y pasas y vuelves a pasar.
Y dice, bueno, ¿me entendiste o no? ¿Me oíste o no? Ah, ¿qué? Y ya empieza a recoger. Y muchas veces así somos. Parte de ello, eso es parte donde se ve reflejado nuestro crecimiento, si tú le quieres llamar, en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos dice la palabra, dice que todos fuimos alimentados y a todos se nos dio de beber la misma leche espiritual, el mismo alimento, pero dice la palabra que unos crecen y otros no crecen. Dice, los que por la práctica tienen bien ejercitados el discernimiento y han practicado lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Y otros tienen la necesidad de ¿qué? De leche, cuando otros tienen la necesidad de alimento sólido. Dice, el alimento sólido es ¿para quién? Para los maduros, los que han sido ejercitados. ¿Cómo alcanzas una madurez o cómo alcanzamos, y no me quiero desviar del tema, cómo alcanzamos una madurez en nuestras vidas? Hasta que tú y yo no aprendemos a practicar los principios establecidos de esta palabra, los aplicamos y los vivimos, y eso trae madurez a nuestras vidas. Es como cuando un niño va a la escuela, los que son docentes que cursaron y que fueron maestros, o los que son maestros, pues todo el mundo entiende que para que un niño pueda aprender la práctica o la tabla del 1, primeramente tuvo que haber aprendido, o la del 2, no puede aprender la del 2 y primeramente no fue la del 1, y es un proceso de aprendizaje. Lo mismo sucede, ¿cómo tú y yo maduramos y traemos una madurez a nuestras vidas? Cuando tú y yo practicamos, di conmigo, esta palabra. ¿Y sabes qué es lo más importante? Que cuando tú y yo la practicamos, tú y yo aprendemos a discernir lo que es lo bueno, lo que es lo malo, y a través de la práctica viene una madurez a nuestras vidas y a nuestros corazones. Todos podemos conocer la palabra, o muchos pueden conocer la palabra, mas muy pocos son los que la practican cuando lo entendemos. Porque no es el oidor, sino es el hacedor el que la practica, que trae madurez a su vida y quien es bendecido. Porque es por medio de la práctica. Todos sabemos y todos conocemos que debemos de amar a nuestro hermano. Mas tal vez todos conocen, mas no todos lo practican, el amor al hermano. ¿Sí me explico? El amor, la misericordia, tal vez todos lo podemos conocer, pero no todos lo practicamos. Todos entendemos y sabemos que el pecado, no solamente pecamos con nosotros, sino que pecamos contra el cielo y contra Elohim. Sin embargo, muchas veces pecamos. Dice Pablo, pecamos deliberada e indeliberadamente. O sea, pecamos de muchas y diferentes formas. Y Pablo decía, entre los cuales yo soy el primero de todos, porque nadie de nosotros es perfecto. Pero gracias al Padre, que tenemos un fiel abogado, que está sentado a la diestra del Padre, que dice la palabra en el 1 de Juan, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. ¿Cuánto damos gracias al Padre por ello? Que hay alguien que conoce. Y sabes, el pueblo era de esta manera, y el pueblo entraron, y vemos que si tal vez nació una nueva generación, una tercera generación, y creo que lo dije la semana pasada, en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Vemos que nació una nueva generación, el cual no conocía el pueblo de Israel. ¿Cuántos nos identificamos con el pueblo de Israel primeramente? Amén. ¿Cuántos somos Israel aquí? Amén. Si somos Israel, podemos entender que sus mandamientos son para nosotros, son para nuestras vidas, que son instrucciones y enseñanzas para que nos puedan guiar y llevar al lugar que Yahweh desea que tú y yo lleguemos. ¿Hay un destino preparado para nosotros? Sí. Pero para que eso pueda cumplirse, tú y yo tenemos que ser obedientes a la palabra que Yahweh nos ha ordenado. Había un destino y un propósito con el cual Yahweh quería llevar a Moisés. Si vemos que tú y yo podemos entender, ¿sabes? Yahweh conocía el corazón de Moisés. Y podemos mirar que perdonó aún por la desobediencia. Alcanzó la misericordia y Yahweh lo perdonó. Tú y yo podemos mirar en el libro de los evangelios, cuando la palabra dice, hay una expresión en hebrea, cuando dice la palabra, basta ya de eso, hay una expresión, no me recuerdo exactamente la palabra, pero no es como en el sentido en el que uno conoce decir, basta ya no, como ya no me molestes más de este asunto, sino que es, basta ya porque hay algo mejor que está preparado para ti, Moisés. O sea, ya no vengas con este asunto porque hay algo mejor que tengo preparado para ti. ¿Cuántos entendemos? Y eso es algo que tú y yo podemos mirarlo a través del contexto hebreo. Si tú miras en el libro de los evangelios, cuando estaban los discípulos, ¿qué fue una de las cosas que le dijeron los discípulos a Yeshua? Maestro, ¿quieres que preparemos una enramada para quién? ¿Para quién era primero? ¿Abraham
¿Quién era el siguiente? Moisés y Elías. Y tú dices, bueno, había algo preparado para quién. ¿Sabes? Se cree que Moisés también fue en cierta manera, también fue ascendido, fue arrebatado. Muchos piensan de esta manera. Pero si tú y yo podemos mirar en las escrituras, es que Yahweh se llevó a Moisés, porque dice la palabra, decía el discípulo, dice, ¿quieres que preparemos una enramada? Dice, para Abraham, para Moisés y para Elías. Qué importante es para nosotros el aprender o ser un pueblo obedientes. Hay tantas cosas que Yahweh, sabes, el Padre desea que tengamos una vida y que tengamos una vida en abundancia. Dice la palabra, dice que de tal manera amó Elohim el mundo, dice que entregó a su único hijo por amor a nosotros, para que todo aquel que creyera en él, Juan 3:16, dice, no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Sabes, voltea, di conmigo, Él desea bendecirnos y Él desea que nosotros podamos alcanzar las promesas que Él tiene para nuestras vidas. Ese es el deseo y ese es el corazón del Padre. Dice, vamos a Mateo capítulo 18, versículo 12. Dice, ¿qué les parece? Dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, dice, no deja las 99 en los montes y va a busca, dice, a la descarriada. Dice, y si sucede que la haya, dice, en verdad les digo que se regocija más por esta que es la 99, dice que ha sido descarriado. ¿Sabes? La palabra dice que ninguno se perdería. Dice, Él tuvo que traer, ¿sabes? Él tuvo que enviar a su Hijo. Dice la palabra en Juan 3:16, dice que de tal manera amó Elohim el mundo, para que todo aquel que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Y dice la palabra, dice que Él dice, dejaría aún todas las demás, las 99, dice, iría por aquella que se perdió, por aquella que se descarrió. ¿Sabes? En medio de este mundo y en medio de nuestro peregrinar y en medio de nuestro andar, ¿sabes? Dice la palabra que todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 2, dice que fue por su sangre que Él nos rescató nuevamente y nos trajo y derribó la pared intermedia que se ponía entre judíos y gentiles, haciendo de ambos pueblos uno solo. ¿Sabes? Es por su gracia, por su misericordia, que tú y yo hemos sido salvos, que Él nos rescató. Nosotros, al oír su palabra, su mensaje, su besorá, sus buenas nuevas, sus noticias, Él nos ha traído nuevamente y nos ha rescatado del medio donde tú y yo nos encontrábamos. ¿Sabes? Porque parte de todo el pueblo se había perdido, se había desviado. Y Él tuvo que enviar a su Hijo para rescate. ¿Quién dijo conmigo? Él envió a su Hijo para el rescate nuestro. ¿Y cuánto damos gracias al Padre? Que Él vino y nos rescató por medio de la sangre de su Hijo y por el gran amor que el Padre nos ha tenido y que nos tuvo. Él envió a su Hijo y ahora somos injertados, somos parte del pueblo de Israel, injertados en el buen olivo silvestre, como se le conoce en el libro de Romanos. Vamos a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 17. Dice, pero si algunas de las ramas, dice, fueron desgajadas, y tú siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, dice, y fuiste hecho partícipe de ellas, dice, de la rica savia de la raíz del olivo, dice, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, dice, recuerda que tú no eres el que dice, no eres tú el que sustenta la raíz, sino la raíz que te sustenta a ti. Perdón. Dice, y dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Dice, no seas altanero, sino teme. Dice, porque si Elohim no perdonó las ramas naturales, tampoco te perdonará a ti. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Severidad para con los que cayeron. Dice, pero para ti bondad de Elohim si permaneces en su bondad. Dice, de lo contrario también tú serás, dice la palabra, cortado. Dice, y también ellos, si no permanecen, dice, si permanecen en su credulidad, si no permanecen, perdón, en su credulidad, serán injertados. Dice, pues poderoso es Elohim para injertarlos, perdón, de nuevo. Dice, porque si fuiste cortado de lo que por tu naturaleza es olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado, dice, en un olivo cultivado, dice, ¿cuántos más estos? Dice, son las ramas naturales, dice, serán injertadas en su propio olivo. Pero dice la palabra que nosotros éramos olivo silvestre,
injertados nuevamente ¿por quién? Dice, por haber creído en el Mesías, dice la palabra que fuimos injertados ¿dónde? En el olivo, dice. Si permaneces, mira, dice la severidad para los que cayeron, dice, pero la bondad de Elohim para los que creyeron. ¿Cuántos damos gracias? ¿Cuántos entendemos, mejor dicho, que cuando tú y yo creemos en Él, hemos sido injertados en Él, en el Mesías? Qué importante es, porque yo no puedo, déjame marcar un paréntesis, porque muchas veces cuando tú regresas a las raíces hebreas, si tú le quieres llamar, como mucho se le maneja hoy en día, hay una línea muy delgada y muy fina dentro de lo que es parte de todo el judaísmo. Que cuando tú entras, muy bueno y trae tanto ánimo y vas conociendo la palabra, etcétera, etcétera, no voy a entrar en tantos detalles, pero una de las circunstancias y la línea muy delgada que está en medio de ello, es que en algún momento y en algún punto, eres llevado o eres guiado a tener que renunciar ¿a quién? Al Mesías y en Yeshua. Y la palabra dice que tú y yo hemos sido injertados en el buen olivo que es Israel. ¿Por qué? Por nuestra confianza y por nuestro querer ¿en quién? En el Mesías, en Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Por nuestra emuná, por nuestra fidelidad en Yeshua, tú y yo hemos sido injertados ¿dónde? En el buen olivo que representa Israel. Y somos partícipe junto con todo su pueblo Israel. No tengo que renunciar al Mesías para ser parte del pueblo de Israel. No sé si me estoy entendiendo. Pero es por nuestra fidelidad y por nuestra confianza. ¿Cuántos somos fieles al Padre? O decimos ser fieles a Él. Pero es por nuestra fidelidad. Vamos a Deuteronomio Devarim capítulo 8, versículo 3. Entendiendo que es Yeshua quien viene a darnos vida a cada uno de nosotros, o a darnos vida a nosotros, dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, y parte de eso yo sé que no estás parte, pero es parte para afirmar parte del mensaje o de la enseñanza del día de hoy. Si bien no es parte de esta porción de la parashá, es parte de la siguiente, el Deuteronomio capítulo 8, dice la palabra, dice, todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, tendrás cuidado de ponerlos por obra, a fin de que vivas y te multipliques y entres y tomes posesión de la tierra que Yahweh juró dar a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde Yahweh tu Elohim te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Dice, y te humilló y te dejó tener hambre, dice, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de ¿quién? De Elohim. Ahora vamos a Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 4. Y esto es parte de lo que uno puede mirar. Vemos que entonces Moisés está hablando y dice todos los mandamientos que habla, y dice todos los mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sabes? Una de las cosas que el Padre estaba dando para el pueblo de Israel es, escucha todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, dice, para que entres y vivas y puedas entrar y tomar posesión de la tierra que Yahweh tu Elohim te ha dado. Una de las cosas que era lo primordial que tenía que hacer el pueblo, tenía que obedecer los mandamientos y la enseñanza que Yahweh le estaba dando para que a través de los mandamientos de enseñanza que Moisés les estaba dando, ellos pudieran entrar y poseer la tierra que Yahweh les estaría dando. Qué importante es para nosotros, ¿sabes? Si no tenemos las herramientas, y lo dije la semana pasada, puede haber tantas promesas que el Padre tiene para nuestras vidas, pero si no sabemos cómo tomarlas, o si no sabemos cómo hacer para poder tomar esas promesas, de nada nos sirven. Porque todas las promesas, si tú ves, son condicionales. Y cuando digo condicionales es si obedecemos. Eso es lo que Yahweh tiene preparado para ¿quién? Para nuestras vidas. Pero si desobedecemos y somos infieles, hay un retroceso o se detienen las promesas que Yahweh tenía para nuestras vidas. O lo que Yahweh quería darnos, no se lleva a cabo aquello que Yahweh deseaba darnos para nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso?
porque hay algo que Yahweh tiene preparado. Y estas ordenanzas, y parte de esto es algo que Yeshua dijo. Aquí Yeshua está, cuando fue llevado al desierto y comenzó su ministerio, y dice la palabra que fue tentado por el diablo, después de haber sido por 40 días y 40 noches, después de haber ayunado, tuvo hambre. ¿Qué dice la palabra? Que es una de las cosas que Yeshua dijo, porque no de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Elohim. Y vemos que Moisés está reportando, está hablando, vamos a Deuteronomio por el tiempo, Deuteronomio capítulo 3. Vemos una de las cosas que Moisés está haciendo. Moisés está reportando el acontecimiento de lo que Yahweh ya le había ordenado, lo que Yahweh ya le había dicho, que no entraría a la tierra que Yahweh le estaría dando. Deuteronomio 3, versículo 23 dice, yo también supliqué a Yahweh en aquel tiempo diciendo, oh Yahweh Elohim, dice, tú has comenzado, dice, a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, dice, porque qué Elohim hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Pero Yahweh se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó. Y Yahweh me dijo, basta, dice, no hables más de esto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente. Mírala, dice, con tus propios ojos, dice, porque tú no cruzarás este Jordán. Pero encarga a Josué y anímale, fortalécele, porque él pasará a la cabeza de este pueblo y les dará por heredad la tierra que tú verás, dice, y nos quedamos, dice, en el valle frente a Bet Peor. Pero qué importante es, dice la palabra, dice que no entraría, sino que Yahweh le permitió mirar aquel lugar, pero no entraría a la tierra que Yahweh, todo por una circunstancia. ¿Cuál fue esa circunstancia? Una de las cosas que Yahweh le había entregado, que era que Yahweh le había dicho que los llevaría a una buena tierra que fluía leche y miel, pero más sin embargo por la desobediencia de Moisés, dice la palabra que Yahweh no le permitió entrar, sino que simplemente le permitió mirarla. ¿De dónde? De lejos, por la desobediencia. Y yo te hablaba, fueron 40 años de preparación, 40 años de haber permanecido en un peregrinaje con el pueblo. Y muchas veces puede haber anhelos en nuestras vidas y en nuestros corazones por querer mirar aquellas cosas cumplidas en nuestras vidas. ¿Cuántos entendamos eso? Y sabes, no es que Moisés haya deseado querer entrar, pero muchas veces es el anhelo de nuestras vidas poder mirar el propósito o la promesa cumplida en nuestras vidas y en nuestros corazones. Yo hablaba y compartí el miércoles, hay un acontecimiento en el Nuevo Testamento cuando vino uno de los ancianos y tomó a Yeshua y dijo, porque ahora ha venido la paz y la salvación sobre Israel. ¿Y cuáles fueron las palabras de este hombre? Dice, ahora puedo irme y descansar ¿qué? En paz. Sabes que por muchos hombres dieron su vida de poder mirar la promesa y fueron fieles y no la vieron y entregaron su propia vida. Y tú y yo estamos siendo partícipes de algo que el Padre está haciendo en esta hora. De que estamos mirando, no solamente hemos mirado el tiempo del Mesías, del retorno. Digo, estamos por esperar, si tú le quieres llamar de esta manera. Pero dice la palabra que los tiempos que tú y yo estamos viviendo serían tiempos semejantes al tiempo de la venida y el retorno de ¿quién? De nuestro amado Mesías. Qué importante es para nosotros permanecer en una fidelidad delante de los caminos de Yahweh en medio de esta hora en la que tú y yo vivimos. Porque muchos dieron su vida y dice la palabra, dice que no lo vieron. Mas sin embargo este hombre cuando miró a Yeshua, dice, ahora puedo descansar, dice, porque mis ojos han mirado la salvación de ¿quién? Sobre Israel. ¿Tú puedes imaginarte la magnitud de esas palabras? ¿Cuántos años? Porque dice la palabra, dice que las escrituras hablan de Moisés, hablan del Mesías. Cuando Yeshua hablaba y dice, porque si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, dice, porque Moisés habló de mí. Muchas de las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento hablaban y apuntaban a una venida de ¿quién?
de un Mesías. Deuteronomio capítulo 18, creo que es Deuteronomio capítulo 18, dice, y sucederá que en aquel tiempo y se levantaré un profeta en medio de sus hermanos, dice, y pondré mis palabras en su boca, y sucederá que a todo el que no haga caso a las palabras que yo ponga delante de él, dice, yo mismo les pediré cuenta. ¿Sabes? Eso apunta y habla de quién, del Mesías. Y muchos sabían de la venida de un Mesías. Y pasaron miles de años. Y vino el Mesías. Y hemos vivido de casi 2000 años desde que el Mesías vino. Y muchos hablan también en el libro de los, no en el libro de los Evangelios, creo que es el libro de Juan. Dice, pero ¿dónde está la señal de su venida? Pues desde que nuestros padres vivieron, todo sigue igual desde aquellas cosas. O sea, ¿cuántos no hemos tenido abuelos o los que abuelas o abuelos y que por muchos años se ha hablado de la venida y el retorno del Mesías? Por años. Y dice, y muchos dirán en aquel día, dice, ¿y dónde está la señal de su venida? Puesto que todas las cosas siguen igual desde entonces. Y vendrán hombres burladores y haciendo escarnio y diciendo tantas cosas. Pero sabes, los tiempos que tú y yo estamos viviendo son tiempos diferentes. Porque proféticamente se han marcado acontecimientos y cosas que estaban por suceder y que estaban hablando acerca de la venida y el retorno. Las cosas que tú y yo vivimos hoy, el endoctrinamiento, si tú le quieres llamar a nivel global, por medio de la televisión y por medio de muchas otras cosas, y no voy a entrar en detalles, que tal vez sabes a qué me refiero, están siendo parte, y dice la palabra que en el final y en la venida y el retorno del Mesías serían como en los tiempos de Moisés y en los días de Lot. Sabes, había tanto libertinaje. Dice, y en los tiempos, dice, ¿cuáles eran esos tiempos? Dice, muchos dándose en comida y bebida y haciendo en todas las cosas, o sea, plenamente en las cosas de este mundo. Mucho del tiempo en el que tú y yo estamos viviendo ahora es parte del mundo en el que tú y yo vivimos. Un tiempo con tanto libertinaje, que hasta de plataformas se habla y de ciertas cosas, y el endoctrinamiento en las redes sociales, en la televisión, en las caricaturas, cosas que tú no mirabas hace muchos años son cosas que tú miras el día de hoy, que hacen dudar a la vida de un niño cuál es su verdadera identidad, trayendo una imagen falsa de lo que es verdaderamente un hombre o es niña o es un niño. Muchas de las cosas que tú y yo estamos mirando el día de hoy, es tanta gente dándose a los placeres de esta vida y sin nada de enfoque a las cosas del Padre o las cosas espirituales. Porque son tantos los placeres y los afanes de este mundo que han sobrepasado y que no hemos tomado cuidado de las cosas que están escritas. Pero dice la palabra, dice que en el final de los tiempos serían como en los tiempos de Lot y como en los tiempos, se me fue, de Noé. Y entre más el tiempo va avanzando y las cosas van sucediendo, mayor se van alineando las cosas y los acontecimientos proféticos, si tú le quieres llamar, que están por acontecer. Pero la misma palabra dice, cuando todas estas cosas comienzan a acontecer, dice, levantar vuestra cabeza porque el tiempo de nuestra redención está cerca. Que entre más se empiezan a poner las cosas en peor y en peor, es un tiempo de un respiro para que tú y yo levantemos nuestras cabezas y digamos, Padre, el tiempo de tu redención está cerca. Que lo que muchos desearon mirar y ser espectadores con sus propios ojos, tal vez sean tiempos que tú y yo vamos a entrar, miraremos, tal vez si no miraremos, será una generación que le conocerá a Él. Pero qué importante es para nuestras vidas poder entender y de llevar el verdadero mensaje a una siguiente generación, de que los padres, de que los hijos necesitan ver padres que carguen verdaderamente la imagen de Yahweh sobre sus propias vidas, sobre sus propios corazones, y que podamos enseñar a una generación, a otra generación. ¿Cuántos entendemos? Porque es el mensaje. ¿Qué sucedería si tú y yo partimos? Pero el propósito no es si partimos o no partimos.
¿Qué es el legado que tú y yo estamos dejando a la siguiente generación? Porque si no son nuestros ojos que le verán en las cosas que estarán por acontecer, dice la misma palabra que se levantó una generación la cual no conoció a Yahweh y le abandonaron a Él y abandonaron toda la obra de sus manos. Y fue una generación que se perdió hasta el tiempo de hoy que se vivió y que vino un retorno y un rescate por medio de la vida del Mesías. Qué importante es para nosotros el poder saber y entender que cuando Yahweh da su enseñanza, su instrucción, es para que tú y yo lo obedezcamos, para que tú y yo lo cumplamos. Para que a través de esa enseñanza, de ese obedecer, de esa palabra, tú y yo podamos vivir vidas bendecidas sobre esta tierra, una generación para otra generación, cuanto lo entendemos. Parte del mensaje que tú y yo podemos mirar y por el tiempo, o lo que tú y yo podemos mirar, ¿quién era esa roca? Dice a Colosenses, dice que todo es sombra de las cosas que habrían de venir, pero la realidad del cuerpo y la realidad de todas las cosas, ¿quién es? Es el Mesías. Si tú y yo vemos parte en el libro de Éxodo, cuando la primera vez que el pueblo tuvo agua y la necesidad de agua, ¿qué fue lo que Yahweh le había ordenado a Moisés? Dice, toma la vara y golpea la peña. Y dice que brotaron aguas de aquel lugar. Pero la segunda vez ya no le dijo golpea. La segunda vez que lo llevó en el libro de Números y el pueblo volvió a tener necesidad, ¿qué fue lo que Yahweh le dijo? Habla a la peña, a la roca, y de él brotarán aguas. Y vemos que sucedió. Pero ¿qué nos enseña aparte para nosotros? Que todo lo que está escrito nos apunta y nos habla directamente ¿a quién? Al Mesías y a Yeshua. Él es la roca, dice la palabra, dice que de todos bebieron, dice el libro de Corintios. Vamos al libro de Corintios capítulo 10. Dice, porque no quiero, versículo 1, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1, dice, porque no quiero que ignores, hermanos, dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, dice, y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, dice, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? El Mesías, o la roca era Yeshua. Dice que todo aquel que creyera en él, de su interior brotarían y correrían ríos de ¿qué? De agua viva. ¿Cuántos hemos creído en él? Sabes, parte de lo que Yeshua vino a hacer, y voy a resumir parte de lo que traía aquí. Dice la palabra que Yeshua fue golpeado, herido por quién. Algo otras traducciones dice que fue traspasado por quién, por nosotros. El Mesías o Yeshua tuvo que morir o tuvo que venir, y en su primera venida Yeshua fue golpeado, herido, traspasado, si tú le quieres llamar. ¿Cuántas veces fue traspasado Yeshua? Una sola vez. ¿Cuántas veces fue golpeada la primera vez la roca? Una sola vez. Pero la segunda vez, Yahweh le dice a Moisés, ya no golpearás la roca, sino que ahora le hablarás a la roca. Una vez que Yeshua ya vino y pagó el precio y nos rescató y nos sacó del reino de tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, nos libró y nos rescató, ya no hay necesidad de que vuelva a ser golpeado, sino que ahora en medio de nuestras necesidades y en medio de nuestras aflicciones, lo que Él desea y lo que Él espera de nosotros es que tú y yo le hablemos a Él para que podamos suplir nuestras necesidades cuanto lo entendemos. Porque es una imagen y un cuadro de lo que es ¿quién? El Mesías, si tú le quieres llamar de esa forma. Pero una vez que el Mesías vino y que Él pagó el precio por nosotros, ¿sabes? No hay necesidad de volver a golpear y sacrificar al Mesías, sino que lo que ahora Yeshua espera y anhela de nosotros es que tú y yo le hablemos ¿quién? A la roca, para que en medio de nuestra necesidad Él supla nuestra necesidad. ¿Cuántos
Hay luchas y hay aflicciones en nuestras vidas, sí. Pero lo que Él espera y lo que Él anhela de nuestras vidas es que tú y yo le hablemos a Él. Que hablemos con Él. Que tengamos una relación con Él. Y sabes, Moisés le dice a este pueblo, dice, por causa de ustedes, dice, yo no entraré a esta tierra. Pero la expresión de Moisés no es por causa de ustedes, no es que por causa del pueblo, Moisés no estaría entrando a la tierra. Dice la palabra, dice que Yahweh nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos entendemos eso? El pueblo era un pueblo quejumbroso, sí. Pero sabes, una de las cosas que Moisés hizo, Moisés actuó en su enojo y en su ira. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Dice la palabra, es que tenía que hablarle a la roca, pero ¿a quién le habló? No le habló a la roca la golpeó, pero ¿a quién le habló? No solo una vez, sino que lo golpeó 2 veces. A quien le habló fue el pueblo, a quien tenía que hablarle, ¿a quién era? A la roca. Mas sin embargo, en su ira y en su enojo dijo, ahora mirarán, pueblo rebelde, si sale agua o no sale agua de esta roca. Cada uno de nosotros tiene un dominio propio. ¿Cuántos entendemos? Y cada acción que tú y yo hacemos tiene una consecuencia. Y eso es lo que Moisés estaba diciendo al pueblo. Dice, por causa de ustedes, Yahweh no podía dejar de mostrar y de enseñar de que a causa de esto es para enseñanza y para instrucción nuestra. Sabes, Yahweh nos perdona, Yahweh nos ama. Y si pedimos perdón por nuestros pecados, Yahweh es fiel y justo para perdonarnos, sí. Y por nuestra ignorancia, dice que le dice la palabra, el pueblo perece. Pero hay consecuencias por la desobediencia. Moisés no pudo entrar, solamente la pudo mirar la tierra. Cuando tú y yo entendemos que lo que Yahweh desea es que tú y yo tengamos esa relación y esa intimidad, sabes, Yahweh no puede obrar donde hay una voluntad propia que se interpone delante de Él y delante de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío, sí, pero Yahweh no puede obrar más allá de aquello de lo que tú y yo le permitimos. Yahweh va a obrar y Yahweh va a hacer hasta el lugar y hasta el momento que tú y yo le permitamos que Él obre, hasta ese lugar Yahweh puede obrar. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le damos el control al Padre en nuestras vidas y en nuestros corazones para que Él sea el que obre en nosotros? ¿O cuántos deseamos darle ese lugar al Padre para que Él sea el centro de nuestras vidas y el centro de nuestros corazones? Que Él nos ha dado un dominio y una voluntad, sí. Moisés lo tuvo, pero Moisés actuó en su ira o en su enojo. ¿Sabes? Cuando actuamos, ¿sabes qué importante es para nosotros? El poder actuar cuando tú y yo estamos calmados. ¿Cuántos entendemos? ¿Sabes? En el momento de nuestra ira, tal vez, y esto te lo digo como parte personal, en momentos de nuestro enojo, muchas veces actuamos y decimos cosas que muchas veces no quisiéramos decir. Y por ello hay consecuencias. Moisés pagó las consecuencias de ello. Yahweh le dijo, mirarás, pero no entrarás en aquel lugar. Porque ¿sabes qué es lo que estaba haciendo Moisés? Estaba distorsionando, si tú le quieres, la imagen de Yeshua sobre esa roca. Porque la primera vez Yeshua fue golpeado. Mas la segunda vez, Yahweh desea, una vez que Él ya murió y que Él nos rescató, Él desea que tengamos intimidad ¿con quién? Con Él. Cuando tú y yo desobedecemos al Padre, en nuestra ignorancia y somos rebeldes, estamos llevando una falsa imagen al mundo en el que Elohim perdona cualquier cosa. Y dice la misma palabra en el libro de Judas, dice, hay de aquellos que toman la gracia de Elohim como libertinaje, como una licencia como para seguir pecando. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque conocemos a Él, distorsionamos la imagen porque desobedecemos y fallamos y decimos, no importa, Yahweh es fiel y justo y Yahweh nos perdona, y pecamos y pecamos y pecamos una y otra vez, y llevamos una falsa imagen o un ídolo, una falsa imagen delante de un mundo en el que por eso el mundo no tiene ninguna reverencia delante de quién,
delante de Elohim, porque pensamos que podemos vivir de cualquier manera y no hay ningún resultado en ello. Y algo que sucedió con la vida de Moisés fue para enseñarnos que aunque Moisés fue un hombre piadoso como no había sido sobre nadie sobre la tierra, Moisés tuvo que traer una enseñanza para la vida de cada uno de nosotros. Qué importante es aprender a obedecerle a Yahweh y qué importante es aprender a tener dominio propio en medio de las circunstancias, de nuestras emociones. Sabes, el dominio propio actúa en tres áreas: en nuestras emociones, nuestros sentimientos y en lo que tú y yo actuamos y en lo que tú decimos. O sea, si no aprendemos a tener un dominio propio, voy a actuar de una manera incorrecta. Voy a hacer de una manera incorrecta. O sea, tantas cosas que pueden pasar, pero qué importante es para nosotros el aprender a tener ese dominio propio. Amén. Ahora sí, como dice la palabra, bueno, no dice la palabra, dice la gente, calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Padre, en el nombre de Yeshua, Padre Yahweh, te pedimos que seas tú quien nos enseñe, que nos guíe. Que muchas veces, Padre Yahweh, actuamos en nuestra rebeldía, Padre Yahweh, en nuestra desesperación, en nuestras emociones, y actuamos, Padre Yahweh, de una manera incorrecta. Y parte de lo que podemos aprender, Padre Yahweh, entre esta palabra, es que nuestras consecuencias, Padre Yahweh, que nuestras acciones también tienen una consecuencia. De que a pesar de que Moisés, la vida que vivió y la vida que caminó contigo, Moisés no pudo entrar a poseer esa buena tierra que tú tenías para ellos. Por causa, Padre Yahweh, de que no te santificó y de que no te glorificó. Ayúdanos que podamos ser un pueblo, Padre Yahweh, que te santifique, que te glorifique a ti, que pueda mostrar la imagen correcta, Padre Yahweh, en un mundo que está tan perdido y que tanta carencia tiene, Padre Yahweh, de un Salvador. Y que nosotros, Padre Yahweh, tenemos la herramienta y te conocemos a ti. De que si hablamos, Padre Yahweh, tu palabra, de que si tú eres, que nuestras vidas son puestas sobre este mundo, entonces tenemos el poder de cambio, Padre Yahweh, en este tiempo. Ayúdanos a poderlo entender, pero que sobre todas las cosas, Padre Yahweh, podamos ser personas obedientes a tu palabra, a tus caminos. Que seamos fieles, Padre Yahweh, delante de ti en medio de este tiempo y en esta hora. Que cuando los tiempos, Madre Yahweh, se van acercando, mayor pueda ser nuestra fidelidad y nuestro compromiso contigo. Ayúdanos a valorar el tiempo y la oportunidad que tenemos. De que como David decía, una cosa he anhelado y esa buscaré, al habitar todo el tiempo delante de ti, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ayúdanos a poderlo cumplir. Y ayúdanos, Padre, como aprendimos en tiempos pasados, que tal vez hemos hecho tantos votos y que el voto que hemos hecho, Padre Yahweh, lo podamos cumplir delante de ti. Que el anhelo y el deseo de nuestros corazones sea el habitar en tu casa, en tu presencia, todos los días de nuestra vida. Que podamos ser un pueblo obediente que lleve la imagen correcta en medio de un mundo que está tan perdido. Y que entre los días, Padre Yahweh, entre más se vayan acercando, ayúdanos a poderlos discernir y estar conscientes de ellos. Porque dice tu palabra que en el final de los tiempos, Padre Yahweh, muchos serían engañados aún de los escogidos. Pero ayúdanos a poder estar alertas y entender y discernir, Padre Yahweh, los tiempos de tu venida. Te lo pedimos, Padre Yahweh, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con tus manos levantadas, llevaré jeja Yahweh beish bereja, yaer Yahweh panabeleja bijoneja, Isaac Yahweh panabeleja beyesem leja shalom, beshen Yeshua Hamashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.